Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Saludar a don Álvaro Ramos, oficialmente especialista en seguridad. Don Álvaro, bienvenido nuevamente a Matices. Muchas gracias, muy buenas tardes, don Randall, y a todas las amigas y amigos oyentes. De nuevo, muy agradecido por poder participar con usted. Muchas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde en un tema que tiene mucha importancia. Hace un par de meses vimos cómo llegó un grupo armado, sacó a la mamá del Chapo Guzmán, mató a un montón de vecinos del Chapo Guzmán, entró a la casa, se robaron un montón de cosas, la señora tuvo que huir al día siguiente y este fin de semana vimos cómo hay un asalto, un secuestro en un restaurante en Puerto Vallarta, en México, pero hasta el día siguiente es cuando nos damos cuenta que confirman los medios de comunicación y hasta después las autoridades que uno de los secuestrados es nada más y nada menos que el reo más peligroso de México, Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Qué fue lo que pasó? El hijo. El hijo. Dije el Chapo, yo. Sí, dijo el Chapo. El hijo de José Joaquín. Alfredo. Sí, el hijo Alfredillo, de Joaquín El Chapo conocido Guzmán. en el ambiente de los narcotraficantes y de la DEA como Alfredillo. Ya había sido el objeto desde los 22 años de una trampa de la DEA, de una investigación formal, y fue entrampado con unos gemelos que eran los mayores distribuidores en el área de Chicago. Y entonces era una persona ya conocida desde los 22 años, hará unos 8 años, 7 años, básicamente tenía esa condición. Él estuvo a cargo, en forma, me imagino, modesta, de algunos aspectos logísticos del cartel que era dirigido por su papá y por el Mayo Zambada. Y cuando empezaron a separarse de todo el grupo que estaba controlando la parte noroccidental de México, los Leiva, ¿verdad? Los Beltrán Leiva. Los Beltrán Leiva, este grupo empezó a disasociarse y se quedó el Chapo con el Mayo Zambada. Luego el Chapo empieza a tener los problemas que todos hemos visto casi como de novela mexicana, en el que se escapa una vez, vuelve a escaparse, vuelven a tenerlo detenido. Y llegamos ya a un punto interesante, tiene que ver al final con Centroamérica, con Costa Rica. Creo que eso es lo que vale la pena del programa, que derivemos de esta situación tan particular, de un secuestro de un hijo de un gran criminal, de un gran jefe de criminales, a qué es lo que viene del futuro. Creo que esa es la importancia. El análisis es, por supuesto, interesantísimo lo que pasa. Bueno, en primer lugar, que esta gente, aquellos viejos dichos de nuestras abuelas y bisabuelas, que el que a hierro mata, a hierro muere, es absolutamente cierto, pero absolutamente cierto, esos viejos adagios de nuestras señoras mayores de la Costa Rica ancestral, que siempre le salían a uno con esas cosas cuando lo veían haciendo algo incorrecto, que tuviera cuidado, que corrigiera sus conductas, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Aquí se cumple al pie de la letra. El Chapo Guzmán y todo su ejército de criminales, porque es prácticamente un ejército, anduvieron haciendo violencia a niveles inusitados, anduvieron corrompiendo gente a niveles inusitados, a escala planetaria, en la realidad, pero particularmente quedémonos en México y en el sur de los Estados Unidos, en una escala sin precedentes, básicamente sin precedentes en la historia de la humanidad, desde el punto de vista de la capacidad criminal de la organización, al punto que el Chapo apareció, uno de los primeros criminales, en una de las listas, digamos, si usted quiere llamarlas más interesantes, yo no diría prestigiosas, no quiero usar esa palabra, pero interesantes sí, de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Esa famosa, así es, que hacen las 100 y hacen las 500, me parece que apareció en las 500, como uno de los hombres más ricos del mundo. Y ciertamente el criminal más rico del mundo, por lo menos conocido. Esto hace que sea una figura de primer nivel. Para llegar a eso, no llegó porque sacó un premio Nobel en química, no llegó porque hizo 5 hospitales para niños con problemas, sino llegó porque tenía una actividad criminal en la que despachó sin piedad a miles de personas al otro mundo, en la que dejó huérfanos a cientos de personas, en la que utilizó sin piedad a inmigrantes centroamericanos, para ubicarnos en nuestro contexto, para que le sirvieran a la fuerza como esclavos en el transporte de lo que fuera, desde armas, por supuesto droga, y esparció el crimen organizado en toda la frontera y también en Centroamérica, en Guatemala particularmente, donde hizo su segundo centro operativo, donde fue capturado una vez, y en Costa Rica tenemos fuertísimos indicios por todo lado de su operación.
Entonces es una persona que las debe mucho, pero muchísimo. Y ya con esta tercera caída, porque no es la segunda, recuerde que la primera es en Guatemala, la segunda en Almaloya y la tercera ahora. Ya ha perdido, digamos, el encanto natural que puede tener un jefe criminal de estos, y el Chapo se vuelve vulnerable. Pero esa vulnerabilidad no es porque él se haya debilitado o su organización en sí misma. Esas organizaciones están vigentes, trabajando y produciendo las 24 horas del día crimen y riqueza ilícita, sino por algo que está sucediendo a lo interno de la parte noroccidental de México y al externo en Colombia, que nos afecta a nosotros, y entremos en ese detalle. El Chapo está teniendo ya ahora problemas porque el Mayo Zambada, que era el segundo leal a él y que le ha mantenido el orden cuando él ha estado en prisión o escondido, huyendo de autoridades tanto norteamericanas como mexicanas, ya entró en una edad que ya no tiene la capacidad de liderar como estaban acostumbrados hace 10 o 15 años ambos. En segundo lugar, se hizo una especie de cisma al principio pacífico con el grupo que se llama Nueva Generación de Jalisco, un cartel que poco a poco ha ido tomando fuerza, y este grupo, aquí viene el punto central de la discusión, es al que se le atribuye la posibilidad de que sea el autor material del secuestro de Alfredillo Guzmán. No necesariamente lo han hecho por ellos mismos. Existen dos teorías. Una, que lo están haciendo por ellos mismos para ocupar el campo, evitar que un hijo, un sucesor familiar de sangre del Chapo, lo suceda en el mando de operaciones día a día del cartel y asuman ellos ese enorme mercado, despachando a todos los posibles sucesores, o bien que lo estuviera haciendo por encargo, es interesante la teoría, por encargo de fuerzas internas del cartel de Sinaloa, que los mismos lugartenientes del Chapo estén conspirando contra el Chapo. Y hay algunos indicios de eso. Gente que salió en carrera minutos antes, segundos antes de la operación en el restaurante La Leche, gente que pudo grabar, las grabaciones demuestran un nivel de coordinación que podría venir al interno del mismo cartel de Sinaloa, una traición al interno. La otra posibilidad, repito, quiero repetirla, es que el nuevo grupo, Nueva Generación de Jalisco, el cartel, esté asumiendo mercado, esté asumiendo territorio, y una forma de hacerlo con el Chapo ya en posible extradición. Recordemos en este momento que hay jueces federales de mexicanos que autorizaron la extradición. El gobierno está listo para ejercer esa posibilidad. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto, está listo para recibir con los brazos abiertos al Chapo en las cárceles de ese país. Esto debilita al Chapo y hace que nuevos actores asuman. Las dos posibilidades están abiertas, será interesante ver el desarrollo. Mi inclinación es: un nuevo cartel está entrando, eso es típico, y esta violencia directa, así, sin mucha elegancia, es típica de la nueva entrada de actores. Pero las dos posibilidades, traición interna y nuevos actores completos al escenario, existe. Pero hay un trasiego, un trasfondo que debemos analizar. Este cartel, Nueva Generación, tiene una especialidad, según los expertos que lo han estado estudiando de última tiempo, que es que se especializa, quiere especializarse en cocaína. Esto es muy importante tomarlo en consideración, porque el gran cartel de Sinaloa y los grandes carteles mexicanos tienen una diversidad, parecen un supermercado de mayorista. Por supuesto manejan cocaína, pero tienen un enorme, monstruoso manejo de marihuana. Son los mayores productores y los mayores controladores de la marihuana, y en bastantes años ya vinieron controlando la heroína, tanto la que viene del exterior, del Triángulo de la Media Luna, allá en el Medio Oriente, al este del Medio Oriente, como los opiáceos que se producen con amapola local en las grandes extensiones cultivadas por esos carteles en México. Entonces son como una especie de cartel supermercado. En el caso de esta nueva organización, los expertos señalan que se está especializando en cocaína. Y aquí
es donde venimos a jugar en gran escala los costarricenses y los países que suplen a México y a estos carteles. Don Álvaro, antes de entrar en lo que pudiera, en lo que pueda tocarnos directamente, me interesa poner en evidencia dos situaciones que usted nos ha externado. Una de esas es la eficacia, digamos, del asalto al restaurante donde estaba Alfredo Guzmán, y es porque la revista Proceso de México publica hoy, por ejemplo, que la Procuraduría General de México, la que se va a hacer cargo, porque dice la policía que están muy impresionados de que pese a la gran cantidad de francotiradores y guardas que tenía Alfredo Guzmán, que eran entre 8 y 10 personas, el operativo era súper eficaz. Pero me interesa también hacer un mapa de alguna forma. ¿El cártel de Sinaloa es hoy el cártel más grande de México? Sí, desde el punto de vista de su extensión de operaciones, sí. ¿Del terreno? No solo el terreno, sino el alcance internacional, la respuesta sí. ¿Cuáles otros carteles hay? Porque está el cártel de los Beltrán Leiva. Ese ha ido desapareciendo. Yo diría que los Caballeros Templarios en Michoacán, bastante importante. Lo que va quedando de los Zetas todavía es un cartel bastante importante. Y el Golfo que lo vimos operar con gran fuerza en Veracruz, por ejemplo, en algún momento, una violencia inusitada para controlar toda la parte del Golfo, sí. Ok, como cártel, ¿a cuál le interesaría? ¿Cuál está en una lucha frontal con el cártel de Sinaloa? Es decir, con el Chapo Guzmán. Usted nos decía ahora que el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada empezaron en el mismo cártel de los Beltrán Leiva. Y luego se separaron. Se hicieron el cartel de Sinaloa. Porque era originalmente, recuerde usted históricamente, era el de Guadalajara. Ajá. Originalmente el cartel grande era el de Guadalajara, que se vio muy afectado en su imagen y en sus procedimientos de control cuando mataron por equivocación al cardenal Posadas en el aeropuerto de Guadalajara. Fue un error grave que les costó inmediatamente como una exposición pública y un accionar directo de la sociedad mexicana. Entonces tuvieron que dividirse ese cartel de Guadalajara, y uno de los hijos más notorios y más exitosos de esa banda criminal fue el cartel de Sinaloa, del que el Mayo Zambada y la familia del Chapo Guzmán y él en persona, por supuesto, pertenecían ahí como miembros prominentes. De repente tuvieron que asumir ellos el cargo porque el de Guadalajara, por muchas condiciones, probablemente venía con debilidades internas ya para haber hecho este error. Cometieron el error de matar al cardenal en el aeropuerto, un cardenal de la Iglesia Católica que no tenía nada que ver con esto, y esto les dio motivo fuertísimo a la sociedad mexicana para reaccionar contra ellos. Venían trabajando, no voy a decir que tranquilos, porque nunca se trabaja tranquilo en una organización criminal como esa, pero digamos sin el perfil público, y este error, como todos esos errores, los llevó a una desintegración, pero que a su vez crió los otros carteles. ¿Se acuerda usted de el Güero Palma? No, señor. El Güero Palma se llama Héctor Palma, era un miembro del cártel de el Chapo Guzmán. Sí, señor. Y un día eso leí, por eso le quise preguntar, una crónica del diario El País de España, porque el Güero Palma, que ha estado detenido durante 28 años, fue liberado hace un mes. A él le habían contratado un venezolano que se metió a su círculo interno, que enamoró a su esposa, se la llevó a Estados Unidos, y a él le mandan la cabeza de su esposa en una caja. Y después le mandan el video donde están tirando a sus hijos de 5 y 8 años desde un puente en Venezuela. Él después fue detenido, salió el mes anterior, y entonces cerraba la crónica El País con que el infierno podría desatarse en México. Y entonces, no sé si recuerda este caso, porque es parte de los que tienen facturas pendientes, don Álvaro, con el Chapo Guzmán. Miles tienen facturas pendientes. Primero piense en la cantidad de militares y policías que han sufrido el efecto. Hubo momentos en que la especialidad del cartel de Sinaloa era atacar a los militares y a los policías, con ayuda de los Zetas. Después los Zetas se separaron también. Dejaron de ser el brazo armado de grupos criminales que los alquilaban como mercenarios, y un poco más allá de mercenarios, hicieron su propio cartel, y los hemos sufrido en Centroamérica. Ya como cartel los hemos tenido claramente en Guatemala, y yo diría que con raíces en toda Centroamérica, pero con operaciones en Guatemala. Lo que más me preocupa no son las venganzas
internas entre ellos, que son constantes y serán una constante en esa actividad criminal, porque obviamente la ética, la lealtad no son la moneda de curso legal en una actividad criminal de estas. Lo que creo es el aumento que vamos a tener de poder y el aumento de narcotráfico que viene en una escala, yo creo, me atrevo a decir, de tipo tsunami, de la cual nosotros no vamos a quedar por fuera. Y cuando digo nosotros es Costa Rica. Y por eso creo que esta lucha interna que vimos, cuyo elemento interesante es el secuestro del hijo de uno de los más grandes criminales del mundo, en estos escasos 2 días que ha sucedido, viene en relación a esto. Vamos a tener un aumento extraordinario de oferta en el narcotráfico, particularmente en cocaína. Ya hemos visto un aumento en materia de las drogas que son químicas producidas, bioquímicas, todas estas como el K2, la flaca, todas esas cosas que estamos viendo, esa gente que se desnuda en público, todo eso. Hemos visto un incremento que tiempo a tiempo nos aparecen, estas drogas producidas por el hombre, lamentablemente, totalmente artificiales. Eso lo estamos viendo y claramente nos está afectando, pero no tiene la escala de lo que viene. Quiero decir que los Estados Unidos se había concentrado, es el mayor mercado del mundo, por eso es importante mencionarlo una y otra vez. Es el mercado que determina para dónde va el mercado. Los Estados Unidos venía en los últimos años obsesionado con la idea de que no se le aumentara el consumo y la distribución de heroína y sus derivados. Era lo que le estaba teniendo miedo y había abandonado un poco la concepción de la pelea con la cocaína. Esto los puso con la guardia un poco más abajo de lo normal en materia de cocaína y resultó algo mucho peor que eso. De ese descuido y de algunos factores internos en Colombia, y voy a relatarlos para entender que eso nos va a afectar en directo a nosotros, pero en directo vamos a tener aquí un impacto en los próximos meses y en el próximo año que usted lo verá. De hecho lo está viendo, de hecho lo están viendo los costarricenses y ustedes los medios lo han publicado con gran fuerza. Usted cada rato está viendo que nuestra fuerza naval, el Servicio de Guardacostas y otras agencias del Ministerio de Seguridad Pública con gran éxito capturan cifras extraordinarias de cocaína. 2 toneladas, 1.2 toneladas, pero de repente 2 cargamentos en un solo día. Dice uno, pero ¿de dónde está saliendo esta cocaína? Y por supuesto eso va combinado con marihuana de alta densidad desde el punto de vista como droga, que viene de Colombia y de más normalmente de Jamaica. Es decir, vemos una intensidad mayor en el gran negocio del narcotráfico. Pero quiero hacer ver a dónde viene el por qué vamos a tener más violencia y más control, tanto en México como aquí. Resulta que hasta 2014, es decir, tan reciente como hace nada, como ayer, para efectos del estudio, teníamos aproximadamente 70,000 hectáreas de cocaína cultivadas en Colombia, con 2 a 3 cosechas por año. Eso nos generaba, teórico, un resultado de 1.450 toneladas de cocaína, de los cuales el 80 y tanto % pasan por Costa Rica. Por eso es que somos una bodega muy grande, por eso es que tenemos una distribución gigantesca de pistas, llegada de lanchas, y por supuesto algo de eso queda, algo de lo que sobra y pagan los servicios de logística nos queda desgraciadamente a nosotros y nos ha por lo menos suplido lamentablemente en todos nuestros barrios, los pueblos, las ciudadelas marginales, etcétera, nos ha suplido de la droga que por cierto es abundante y ha enriquecido a grupos de pequeña escala y de mediana escala nacionales. 1 millón de kilos de cocaína pasan cada año. No. Pasan, sí, son 1.100. 1.450, hágalo por 83%, 84%. Ajá, 1.160. Exacto, 1.160 toneladas es 1.160.000 sí, pero eso no es nada. Kilos. Don Randall, espérese, vea lo que va a pasar. Resulta que como allá, como aquí, tenemos un tipo de justicia que no entiendo bien todavía. Yo soy abogado de muchísimos años. Empecé a estudiar Derecho hace 44 años, así es que algo creo entender de los sistemas legales, por lo menos tengo el entendimiento de esto. No comprendo bien qué pasa con las justicias latinoamericanas, pero ubiquémonos en la nuestra y en la de Colombia. Vamos a la de Colombia. Y resulta que la justicia de Colombia
tomó una decisión extrañísima, que nadie la entiende bien. Resulta que prohíbe utilizar el herbicida que destruye las plantas de cocaína, de coca. Perdón, de cocaína, no, de coca. La misma herbicida utilizan los campesinos que están a la par para sus cultivos legales, pero le prohíben a las fuerzas de orden público, ya sea el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y por supuesto la Policía Nacional, que utilice este herbicida para atacar las enormes plantaciones. En esa prohibición lo que sucede en términos de menos de 2 años es un fenómeno extraordinario. Por eso le dije que nos debemos amarrar, como se amarraban los capitanes de antes y los marineros de antes a los barcos viejos, cuando viene el tsunami, la ola que viene de 40 metros y nos va a golpear de frente. Resulta que de más o menos un poquito menos de 70,000 hectáreas vamos a pasar este año a 169,000 hectáreas, dicen los expertos. Ojo el crecimiento. Pero no se queda ahí. Si eso no fuera suficiente, eso sería ya para parar el pelo a alguien como yo, que como usted puede observar no tengo mucho y lo tengo bien corto. Logran producir entre 3 y 5 cosechas. Es decir, aumentaron la capacidad productiva por año. Lo que nos hace prever que en los próximos meses vamos a tener más o menos una producción de 2.500 toneladas. ¿Usted nota el aumento? El doble prácticamente. El doble. Para efectos de prácticos se va a duplicar el tipo de producción. Estamos hablando en términos de nada. Eso sume los peligros adicionales que por dicha firmaron el plan de paz y todo eso. Estamos todos de acuerdo, lo hemos discutido en sus programas, que estamos de acuerdo en que es beneficioso para la sociedad y para América Latina. En este punto no es beneficioso porque va a generar que algunos grupos que no se sometan al plan de paz empiezan a operar hacia Centroamérica. Con sus armas peligrosas van a venir a Costa Rica, las armas más peligrosas y por supuesto la operación del narcotráfico en esta escala que le estoy relatando. Entonces me parece a mí que esta pelea en el cartel de Sinaloa y los grupos que tratan de sustituir al cartel de Sinaloa tiene que ver con la posibilidad de controlar lo que viene. La marea de narcotráfico que va a inundar a Centroamérica y va a inundar a México. Y por supuesto a los Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente lo va a inundar. Va a ser algo como no hemos visto en mucho tiempo. Algo nos está pasando ya. Ya estamos viendo cantidades de drogas extraordinarias capturadas como si se tratara de 50 kilos. Como si se tratara de 150 kilos, vemos 1 tonelada, 2 toneladas. Hay veces que un solo día, quiero repetirlo, vemos 2 cargamentos gigantescos. Ya en Europa está empezando a suceder. Por primera vez la policía francesa capturó casi 3 toneladas de cocaína. Eso es en Europa inusitado. Nos está indicando un abastecimiento masivo. Sí, enorme. Enorme, gigantesco. Es que imagínense que aquí nosotros decomisamos 16 toneladas de cocaína al año, más o menos. Eso va a aumentar ahora, ¿verdad? Claro, no, eso es lo que decomisábamos. Pero decomisamos. Ahora vamos a pasar a bastante más, claro, que eso. Pero pasan 1,000. Sí, va a subir bastante más eso. Imagínense entonces lo que nos va a pasar a todos, don Randall, a toda Centroamérica que está tan debilitada, con la cantidad con que se va a poder pagar servicios con cocaína. Hay suficiente para todo. Nos van a inundar los pueblos. Va a ser algo terrorífico. Y usted nota casi como si estuviéramos en una película de realismo mágico latinoamericano, que nosotros cada vez debilitamos más las fuerzas de orden público. Note qué hicimos todo este año, pese a la excelente labor del Ministerio de Seguridad Pública, pese al esfuerzo extraordinario que usted y yo conocemos, por ejemplo el Servicio de Guardacostas o de la PSD, extraordinario, se juegan la vida todos los días esos muchachos en lanchas no muy capaces de entrar al mar, lo hacen para rendirle un servicio óptimo al país. Pese a eso, y se lo reconozco en público, al Servicio de Guardacostas, a la PSD, al Servicio de Vigilancia Aérea, a la Fuerza Pública, a las autoridades del Ministerio que lo hacen correctamente también, las altas autoridades lo hacen bien, son honestos en esto y creen en lo que están haciendo. Pese a eso le hemos quitado al Ministerio, vea la avalancha que viene de narcotráfico, le hemos quitado, en 2 ocasiones le hemos reducido el presupuesto normal, ordinario. Creo que andamos en una reducción del 17%, algo así. No tengo las cifras, pero en 2 ocasiones lo hemos ido. Y encima le quitamos el impuesto de las sociedades anónimas. Y se lo queremos poner solo para construir y no contratar policías. Imagínese usted, y tenemos un faltante natural
de 1.700 policías. Sí. Estamos en las circunstancias más difíciles, ponemos a la pobre policía en las circunstancias más difíciles. Pero si eso no fuera ya estructuralmente importante de analizar, y es una responsabilidad común que todos tenemos que discutir, esto no es política, esto es asunto de Estado, asunto de programa nacional, de toda la sociedad entera, todos los partidos, todas las personas de corazón patriótico y noble que entren en esta discusión con la idea de que todo salga lo mejor posible, defender la institucionalidad del país. Si esto no fuera poco, la cantidad de criminales convictos que han sido liberados lanza un problema serio a nivel de seguridad ciudadana. Entonces tenemos exactamente los dos factores, un problema seriosísimo de seguridad nacional, un aumento extraordinario del gran narcotráfico y un fortalecimiento de los carteles a nivel mundial, básicamente a nivel planetario. Una etapa en la que se están debilitando los países de Centroamérica y nosotros, incomprensiblemente para mí, debilitando la fuerza pública. Y proponiendo además eliminar penas contra el narcomenudeo. Este punto quiero tocarlo, no sé si usted Yo sabía. No, vamos a la pausa. Hace un rato llamó un doctor a conversar con nosotros, quería que abriéramos la línea, pero yo tengo el problema de que si le abríamos la línea tengo que abrirle al resto del público y no podíamos. El doctor, ¿se acuerda cómo se llama el doctor? Ya nos vamos a poner en la pizarra para darle crédito al doctor, que decía que él quería hacer un aporte sobre los daños en la salud que provocaba este herbicida del que nos hablaba don Álvaro en Colombia. El doctor que llamamos se llama Luis Diego Quesada. Nuestro compañero en controles me pasa el dato y bueno, yo le pregunto a don Álvaro si conoce del daño en la salud que podría haber causado este herbicida y por el que se tomó la decisión de que no se usaran. Yo creo que todo herbicida tiene consecuencias. Lo curioso en este caso, y lo dije al momento, y comparto con el doctor la preocupación, ¿quién no la puede compartir si se usa masivamente y por parte de fuerzas militares que normalmente no son muy cuidadosas en estas cosas? Tenemos que aceptar eso como real. El problema, nada más dije, un hecho, un dato, que usan exactamente, a propósito se hizo, antes se hacía cualquier herbicida el que sirviera a los propósitos militares y policiales, ahora no, estaban usando exactamente el mismo herbicida que usan los campesinos a la par, para que no hubiera esta discusión. Siempre la habrá. Para alguien que crea, digamos, en que los cultivos deben ser orgánicos o algo así, por supuesto cualquier herbicida está malo, el de los campesinos y el de los policías. En este caso concreto, solo para decir la verdad, se está usando exactamente el mismo, nada más que concentrado en contra de los cultivos de coca. Eso es todo. Comparto las preocupaciones, pero obviamente en mi criterio era una medida muy necesaria para ir acabando con los cultivos masivos de narcotráfico. Don Álvaro, cuando usted nos da el dato de que este año se ha duplicado la cantidad de cocaína que saldrá de Colombia y que pasará el 80% por Costa Rica, efectivamente nos asusta a todos, pero nos asusta todavía más cuando hay una tendencia desde la Corte Suprema de Justicia, particularmente del magistrado José Manuel Arroyo. Adversado, por cierto, por el fiscal general, que hizo un enorme artículo en el diario de La Nación esta semana, oponiéndose a la eliminación de penas de cárcel por narcomenudeo. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que así es como se convierte en efectivo la cocaína que dejan aquí pagando. Vamos a ver, en primer lugar el concepto no existe. No existe en Costa Rica el narcomenudeo, existe la venta al menudeo, pero los narcos que controlan esto son inmensamente ricos. Estoy hablando de los narcos costarricenses a nivel de secciones de ciudades, por ejemplo, al sur de San José. Voy a poner que hace un corto tiempo, usted mencionó un caso precisamente al principio, que había un juicio ahorita. Hace un corto tiempo podríamos decir que una de estas personas controlaba 20 búnkers, que es exactamente donde se hace el narcomenudeo. Si usted quiere continuar con ese concepto, para mí es narcotráfico, una escala. Y vamos a decir de qué tamaño es, a ver si a usted y a nuestros oyentes le parece que sea menudeo y que sea mini narco. Cada búnker de estos le generaba a este señor al día, 1 millón de colones netos. Esto que él está diciendo, que estaba recibiendo 20 millones de colones al día. Ciérrelo en $40,000. Es decir, es un gran narcotraficante. De narcomenudeo no tiene absolutamente nada esto. Tanto es así que se pasó a operar este mismo individuo al área de Alajuela y se encontró con una pandilla ya que llamaban de Escalera y se hicieron las matacingas que ustedes informaron en sus momentos de Alajuela. Así es que de narcomenudeo y de cosa pequeñita no tiene nada.
son criminales de alta monta, muy peligrosos para controlar la distribución final hacia el consumidor. Está totalmente equivocado esto. O hacemos dos cosas, una de dos. O usted legaliza totalmente toda la operación tipo Uruguay, y entonces el Estado controla todo y se salen las pandillas del negocio y vemos qué pasa en materia de consumo, vemos qué pasa en materia de qué tan temprano los muchachos y las muchachas entran a este negocio triste y esta cosa tristísima de la adicción. Una de dos, o eso, o usted ataca todo el sistema, porque lo que le va a pasar es el peor escenario. Los grandes narcotraficantes y los medianos narcotraficantes van a utilizarle el narcomenudeo legal, porque en el fondo lo vamos a legalizar para sus operaciones y vamos a tener el peor de todos los escenarios. Vamos a tener más vendedores. Sí, inclusive. Y además, no sé, todo lo que es los grandes daños que yo conozco, por ejemplo, cuando han matado a una persona inocente, cuando la han asaltado para droga, esto viene de esto. Los muchachos que han sido asesinados para sustraerles un celular, por ejemplo, recordemos el caso muy doloroso en Tibás, el viejo caso que nos despertó a todos, que despertó la conciencia nacional. Esto viene de esto, de sostener el narcomenudeo. En ese caso, mejor que propongan la legalización completa y se discute a nivel nacional e internacional en forma seria. Pero usted no puede tomar medidas a medias para una cosa sentimentaloide de estar salvando a pequeños distribuidores. No existe el pequeño distribuidor, es un soldado o una operadora, dependiendo del tamaño, de un gran narcotraficante local que empieza a dominar y a asesinar, y ya lo vimos en el sur de San José, lo vimos en Pavas, lo vimos en Alajuela. No existe esas organizaciones pequeñitas, son soldados de una organización muy potente y capaz de destruir la paz completa de toda una sección de la ciudad. No, Álvaro, vea qué interesante lo que plantea el POAS en Twitter. Dice, eso de liberar personas y ser menos rigurosos contra el narcomenudeo es preparar una estructura para lo que se viene. ¿Sabe por qué? Porque ahora que usted habló sobre este herbicida en Colombia, me llamó la atención como siendo el narcotráfico un crimen organizado, y organizado significa que trabajan como una empresa, que tienen perspectiva, que manejan logística. Seguramente a quien tuvo que decidir en Colombia si se usaba ese herbicida o no ese herbicida, tuvo que haber recibido una presión inmensa del narcotráfico, siendo una persona, supongo, del Ministerio de Agricultura colombiana. Porque era un detonante logístico que podría abrirles el mercado a que el ejército no les destruyera los cultivos de coca. Pero en Costa Rica entonces podría haber una cierta presión política de grupos organizados, y esto lo lanzo como una hipótesis, no tengo ninguna prueba, que promuevan precisamente dos cosas: una, la liberación masiva de personas en las cárceles, y segundo, eliminar las penas por el trasiego de drogas en pequeña escala. Fíjese que ni tan pequeña escala, porque tenemos aquel empleado de Habdeba que estaba de guarda en la Isla Uvita hace escasamente 2 años, lo agarran con 900 kilos de droga, lo sueltan, incomprensible, una persona que maneja 900 kilos de droga. Si usted me dice que eso es pequeña escala, claro, es escala planetaria manejar, es decir, usted llena un país entero de droga con eso, por lo menos por un tiempo corto, a países relativamente grandes. Lo liberan al año, incomprensible para mí, un gran narcotraficante, un gran involucrado, y luego lo vuelven a agarrar a las autoridades con 1.200 kilos hace escasamente un par de meses. Ah, pero es que se superó. Sí, no, se reinsertó en el cartel del Caribe. Ese cuento de la reinserción no se lo cree absolutamente nadie, ¿verdad? Pero además se superó en la vida, pasó de 900 kilos a 1.200. Sí, ahora es un narcotraficante más respetable, es lo que usted dice. Sí, vea, esto ha generado reacciones. Esto ha generado reacciones. Porque dice, por ejemplo, Gustavo Araya, el presidente de la Cámara de Hoteles de Costa Rica, que permitir el narcomenudeo y la liberación es como bajar la nota a 50 en bachillerato, porque muchos se quedan, es absurdo, ¿verdad? Y el ministro de Seguridad Pública, hace un instante, don Gustavo Mata, nos manda un mensaje que nos está escuchando esta tarde, don Gustavo, y dice, son, Randall, de 1.800 a 2.000 toneladas las que pasan por la región. Ahí estamos hablando de 2.000 kilos, que es justamente el dato que dio don Álvaro. Es que ha empezado a subir la producción, claro, evidentemente. Dice, estoy totalmente de acuerdo en la posición de don Álvaro contra eliminar las penas del narcomenudeo.
Pero es que a mí me parece gravísimo, porque entonces a veces pareciera que las autoridades costarricenses, y particularmente, hay que decirlo con todas las palabras, la ministra de Justicia, doña Cecilia Sánchez, y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, don José Manuel Arroyo, que es el que ha propuesto este tema de la eliminación de las penas del narcomenudeo, pareciera, don Álvaro, que viven sin saber los datos estos, que viven en otro planeta y preparando, tal vez inocentemente, una estructura para que dentro de un año las bandas narco hagan lo que quieran en Costa Rica. Si no se toma una medida de endurecimiento, si no se toma una medida de apoyar irrestrictamente a las fuerzas de policía y del Ministerio Público, si no construimos más cárceles, vea, don Randall, las posibilidades no son largas. En corto plazo vamos a estar en problemas institucionales muy serios en el país. No podemos tolerar más estas políticas en las cuales se sigue exponiendo una y otra vez a la población en general. Usted ya ha visto las últimas encuestas y ha visto la reacción, no es contra la policía, es contra la política criminal. Esas encuestas que están poniendo de primerísimo lugar la seguridad como el tema más importante, si usted pudiera hacer una depuración del concepto, usted se daría cuenta que la gente apoya a la policía, que hace un enorme esfuerzo todos los días para capturar a los zampones. No hablemos de las policías especializadas que hacen un esfuerzo increíble para agarrar al gran narcotráfico. Felicitaciones y mi más caluroso apoyo para ellos. Jamás podemos seguir exponiendo a la población. La población ya no come cuento con esas historias ideológicas de estar protegiendo al delincuente. Llegó el momento de balancear esto. No podemos seguir teniendo políticas criminales que protejan al delincuente. Hay que proteger a la sociedad, o simplemente hay un momento en que las libertades, la democracia, van a estar en manos de los zampones más perniciosos que podamos haber conocido en la historia del país. Es que vea qué complicado, don Álvaro. Los que le ponen el pecho a las balas en este tema son, por supuesto, los oficiales de la Fuerza Pública, de la Policía de Control de Drogas y del Organismo de Investigación Judicial, y de guardacostas y de vigilancia aérea. Los que políticamente le ponen el pecho a las balas son dos: el fiscal general de la República, don Jorge Chavarría, y el ministro de Seguridad Pública, don Gustavo Mata. Los dos, públicamente, sin ningún matiz, dicen los dos, estamos en absoluto desacuerdo con eliminar las penas por narcomenudeo. Y las dos personas que políticamente no tienen que responder sobre nada que tenga que ver con política criminal, que es la ministra de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, don José Manuel Arroyo particularmente, apoyando esta medida. Un día de estos, creo que fue antier, en el Diario de la Nación, el editorial del Diario de la Nación se dedicaba a promover un debate sobre la eliminación de las penas del narcomenudeo. En esa misma edición usted volvió a la página y venía un artículo enorme del fiscal general de la República pidiendo, por favor, que eso no pasara. Sí, estamos exponiendo, yo me apunta a mí también, en los que no están de acuerdo. Así por favor. es. Después de El fiscal general, me el ministro apunta a de mí Seguridad Pública, que nos lo acaba de decir sí, en vivo me aquí a apunta a mí Matices, de primero, y don Álvaro Ramos. Sí, me apunta a mí de primero con ellos, de la mano de esos dos distinguidos amigos, de don Gustavo y del señor Chavarría, para decirle que yo también, con mis 44 años de experiencia en esta materia y muchos años de estarla estudiando, también estoy en contra completamente de liberar el narcomenudeo. Es un gravísimo error, y es que el efecto más dañino, tenemos que ver, el narcomenudeo es realmente, vamos a ser sinceros, cuando se capturan 2 toneladas, esas 2 toneladas son muy importantes, es un triunfo enorme del país, pero esas 2 toneladas nunca venían para Costa Rica como tal, para el mercado costarricense. Algo queda derramado, por supuesto, y ahí está el daño, está clarísimo, pero eso no venía para acá, eso es para el mercado de América del Norte, y estamos viendo mercados europeos, por supuesto, y hasta Australia, que es donde más se paga, $125,000 por kilo. Australia, Europa, alrededor de $75,000 por kilo. Ojo las ganancias que hay con solo lograr llegar a esos puertos. El punto central aquí, sinceramente, es que realmente lo que atormenta a las madres costarricenses, a las hermanas costarricenses, a los papás, a los profesores honestos que se preocupan por sus alumnos, lo que realmente atormenta es el narcomenudeo. Es lo que usted lo vuelve loco en las puertas de las escuelas, en las puertas de los colegios, en las alamedas de nuestros barrios, en las paradas de buses. Es realmente en lo que sea la población, lo que la tiene atosigada es el narcomenudeo. Entonces, o lo atacamos de frente con todo, o llegamos a alguna solución de tipo económico, legal, estratégico, pero nunca
el peor de los escenarios, que es liberar masivamente a los que van a inundar y envenenar a la juventud. Este tema es el peor de todos. No, Álvaro, conociendo las estructuras de los grupos narco en México, en Colombia, pero particularmente en México, que en este instante son los más fuertes del continente y por el que hicimos este programa de hoy, tienen las bandas narco operadores, para decirlo de alguna forma, que generen una presión sobre las políticas públicas de los diferentes países para generar reformas, a veces inocentes, que que les puede ayudar en su logística. Yo diría que sí. Hemos llegado a un punto de debilidad institucional en el área centroamericana y en algunas secciones del norte de México, y en algunas secciones estuvieron de Colombia, por supuesto. Que sí, la respuesta es claro que sí. Y la prueba más grande, entre muchas pruebas, es que, para empezar, históricamente, Pablo Escobar fue diputado suplente. Sí, para decir, el narcotraficante que define el gran narcotráfico históricamente, hoy por hoy, y el que llenó de terror a Colombia, era un diputado del Congreso colombiano. Más respuesta que eso ya no puedo tener. Imagínense los que tenemos ocultos. Claro. Si se logró tener, y ni hablemos de alcaldes y cosas de esas locales, ¿verdad? Eso garantizado, y por supuesto en las fuerzas de policía ha habido infiltración. La respuesta es sí, claro que sí, hay infiltración, por supuesto, pero esto va casado con una infiltración ideológica en la cual hace tiempos algunas autoridades se han convertido en un aliado definitivamente de los criminales. No hay otra manera de decirlo. Lo que acaba de están decir liberándolos, están siempre están ayudando de alguna manera a que los narcotraficantes sean como el niño chineado de los narcos y criminales de todo tipo. Y dígame una cosa, usted que tiene tantos años de ser periodista, usted nota que todo el mundo habla del problema de las cárceles y el problema de los criminales convictos que están pasando la mano en las cárceles, y eso es cierto, hay un problema de derechos humanos ahí, eso es verdad. Pero ¿quién habla del enorme problema de derechos humanos de las víctimas? Nadie. Una y otra vez. A mí lo que me interesa, a mí, lo digo aquí, ya que los que han defendido a los criminales por tantos años, que los sigan defendiendo ellos. No, si saben, como dicen los chiquillos, si saben contar, no cuenten conmigo. Yo no voy a defender a los criminales. Yo quiero que el país cambie, políticamente cambie, ideológicamente cambie, y nos dediquemos a defender primero a las víctimas. Estoy bastante cansado de observar esta política de estricta defensa a los criminales. Llegó la hora de que la población entera nos rebelemos contra esta política equivocada que nos está llevando al peor de los escenarios. Vamos camino, don Randall, al peor de los escenarios. El escenario en que los criminales gozan de una absoluta, amplísima protección y una ola terrorífica de narcotráfico, de violencia contra nuestras ciudades, se va a producir. Sí, ven qué interesante ha estado el programa de hoy con un invitado de lujo, por supuesto. El programa de hoy es Matices Internacional y tiene que ver con el secuestro del hijo del Chapo Guzmán. ¿Y por qué estamos hablando sobre el tema del narcomenudeo aquí en Costa Rica? Bueno, porque bajo la línea argumentativa de don Álvaro, se ha degenerado una falta de liderazgo en el cártel de Sinaloa, que algunos otros nuevos cárteles quieren tomar, y por eso se da el secuestro y se da una guerra de cárteles en México, que va a ingresar ingresó uno que se llama Nueva Generación, fortísimo, que esto sumado al acuerdo de paz en Colombia va a desplazar, además, con un aumento enorme de la producción de narcotráfico en Colombia, va a desplazar, a generarnos nuevamente un trasiego mucho más fuerte. Y eso genera cambios en las estructuras del Estado que en Costa Rica pasan justamente, según las recomendaciones del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la ministra de Justicia, adversados por el fiscal general y el ministro de Seguridad Pública, de eliminar las penas por lo que ellos llaman el narcomenudeo. Así es que bueno, todo ese mapa argumentativo hemos dado el día de hoy. Pero volviendo al hijo del Chapo, y puede tocar las veces que quiera en relación con Costa Rica, ¿qué hace un narco de este tamaño, que además está acusado por la Fiscalía de Chicago, Alfredillo, como le dicen? ¿Qué hace cenando en un restaurante en Puerto Vallarta, don Álvaro? No, lo más sorprendente es que, aunque usted lo dijo correctamente, que seguro acostumbrado todo el mundo a verlo con un entorno de seguridad personalísimo enorme,
En este caso, como lo podemos observar en el video, si usted observa el video con cuidado y las explicaciones que hacen los expertos, lo más sorprendente es que ninguno de esos distinguidísimos narcotraficantes que estaban en el restaurante, espero que eso sea ironía, La Leche, sí, imagínense que ninguno tenía un arma. Esto es, digamos, básicamente no es creíble, ¿verdad? En términos normales no es creíble. Pues es cierto, ninguno andaba armado, lo cual no es aceptable como protocolo de operación de ellos. Quiere decir que cayeron en una trampa. Alguien los entrampó extraordinariamente. Se dice que salió una persona 33 segundos antes. 33 segundos hay una persona que sale disparada del lugar e instantáneamente entra el comando. Pareciera que los entregaron desde adentro. Eso pareciera claro y contundente. Lo que sigue siendo increíble es que estuvieran en Puerto Vallarta, que no es territorio de los Guzmán. Son la sierra, la serranía, como le dicen los mexicanos, la serranía de Sinaloa, eso sí es territorio de ellos. Es el territorio en el que naturalmente se desenvuelven. Puerto Vallarta no es territorio de ellos, y llegar al Puerto Vallarta, ubicarse todos en un simple restaurante, seamos sinceros, es un gran peligro para ellos. Y estar desarmados es absolutamente incomprensible. Tan incomprensible es que hay dudas si no hay un segundo hijo secuestrado. No lo han confirmado. No, pero eso le iba a decir. Hace un instante, el diario El País de España publica esta información. Las autoridades han reconocido el secuestro de 6 personas, entre ellas Alfredo, pero investigan si el 7º hombre que abandonó misteriosamente el restaurante La Leche de Puerto Vallarta minutos antes de la llegada del comando es Iván Archibaldo. Esto sería Iván interesante. Archibaldo, otro de los 9 hijos del que el Chapo Guzmán trajo al mundo. Si fue secuestrado, si está en libertad o si traicionó a su hermano, es aún un misterio. Bueno, eso explicaría la doctrina de los cambios internos, ¿verdad? De la traición interna para asumir el poder a alguien, una de las facciones o el nuevo poder del cartel Nueva Generación. Lo veremos en los próximos días, y efectivamente ahí hay una persona que salió 33 segundos antes. Prácticamente dio la orden, no la orden como tal, sino dio el santazo de que al salir en la puerta era el momento de entrar al resto del comando. Eso está clarísimo, el aspecto de lo que pasó ahí. Y el que llegaran tan confiados sin armas indican que tenía una gran confianza en quien controlaba esta fiesta, digámoslo así. La logística. La logística estaba perfectamente controlada por alguien de confianza. Alfredo e Iván Archibaldo, de 30 y 35 años de edad, son los 2 hijos más unidos al líder del cártel de Sinaloa y son considerados herederos de una empresa criminal número 1 en el mundo, con miles de empleados, presencia en 100 países y con más aviones que Aeroméxico. Sí, son las primeras, junto con las que se formaron en su momento históricamente, como la de Escobar, para decir algunas, las primeras internacionales, las empresas internacionales lamentablemente criminales que Latinoamérica produce y que alcanzan una capacidad planetaria de distribuir exitosamente a nivel planetario. Definitivamente son para desorgullo de América Latina, son empresas que alcanzaron lo que no han podido alcanzar las grandes empresas serias y formales, que es una escala planetaria y un éxito muy grande en su distribución de productos. Este caso es muy triste, pero es cierto, así son. Repito, fue una de las pocas personas latinoamericanas que, viniendo de un origen extremadamente humilde, un campesino de la serranía, logró estar en la lista Forbes de multimillonarios. Déjeme leer una partecita más de esta nota que publica El País, que además hace un extraordinario periodismo y escriben como quieren allá en España. Dice: expertos citados por la agencia AP sostienen que el paulatino hundimiento del cártel de Sinaloa ha venido de la mano de la caída de un clan, los Guzmán Loera, que ya ni siquiera son respetados allí donde su nombre producía terror. La ola de ataques contra la familia de Guzmán indica que ha perdido él el control del cártel de Sinaloa. Según los expertos, el Chapo administraba sus actividades desde la cárcel, hasta que se escapó por segunda vez en 2015. Recapturado en enero, le impusieron un régimen de total aislamiento. Desde enero de 2016 juega solo al ajedrez en una cárcel de máxima seguridad, ajeno a los movimientos de sus peones. Para mí, el elemento psicológico que debe haber quebrado no es ese, porque ellos siempre logran, voy a disentir un micro con ese análisis. Adelante. Estoy de acuerdo con el análisis es válido, pero disiento un micro del análisis. Es cierto, pero ellos siempre encuentran forma de comunicación, como nuestros
personas detenidas siempre encuentran celulares y todo para comunicarse. No es problema. No es un grave problema para ellos eso. Creo que el elemento psicológico que cambió todo en la estructura del cartel de Sinaloa es cuando un juez se atrevió a aceptar la extradición a los Estados Unidos. En este punto... Ahí lo quiebra. Ahí estuvo el parteaguas, ahí se quebró el poder del Chapo. Bueno, pues sí, porque... Ahí entonces deja de tener poder y se vuelve más bien hasta peligroso. Seguir teniendo relaciones con él en el corto plazo lo expone a usted cuando lo pongan en Estados Unidos. ¿Qué tal si el Chapo se le ocurre negociar y entregar a medio México? Claro. Imaginémoslo por un instante, que en lugar de tener una cadena perpetua negocie 20 años. Los norteamericanos tienen una gran capacidad de negociación y una gran experiencia, los fiscales. Hay que respetar mucho eso. Saben hacerlo muy bien y muy preciso. Son los más experimentados del mundo en esta cosa, para negociar con grandes narcotraficantes. ¿Qué pasa si le sacan una enorme información? Entregaría medio México. Claro. Medio carteles estarían todos expuestos. Este alejamiento del Chapo se puede ver a su ya posible ingreso a las cárceles de los Estados Unidos. Bueno, y además, ya me dijo que usted no cree que esté completamente aislado. Muy difícil creerlo. Bueno. Ninguno de estos grandes narcotraficantes siempre logran conseguir algunas ventajas y privilegios. Don Álvaro, pero en la cárcel de Estados Unidos estará completamente aislado. Ahí le pasará las de Noriega, las de Carlos Leder. Una vez que llegan ahí, No son nadie. es como entrar a una tumba en vida. Básicamente los convierten en muertos en vida. Sí, dice Mula de Carga en Twitter, qué horror pensar en los cárteles como empresas, pero así son. Dice Halcón Nocturno, lo que don Álvaro señala lo sufrimos todos, pero las autoridades responsables parecen vivir en una realidad alterna. Dice Fíjese si comparto con este señor eso, nada más para que ahorita continúa. Sí. Nótese, por ejemplo, el muchacho de colegio que fue agredido. Bueno, es lo que nos enseñan los medios, que hay una agresión. Y básicamente la autoridad educativa, que era el director de la escuela, lo oí hoy dar una declaración que me sorprendió, con la cual no comparto en lo más mínimo. Después de ver a ese muchacho agredido, uno puede decir, voy a hacer la investigación, voy a hacer es lo más lógico, con cuidado, porque estamos hablando de menores de edad y todos entendemos el punto técnico criminal del asunto. Hay un muchacho agredido, evidentemente se nota, por lo menos se le ve externamente los signos de una gran agresión. Veremos si fue un accidente, veremos si fue algo más. De eso se trata la investigación. Y usted ve que las declaraciones del director, las cuales no comparto en lo más mínimo, no hay una sola de las formas en que él se expresó, dijo que él tenía que proteger al agresor. ¿Qué nos pasa en Costa Rica? Que es exactamente por eso estamos en el problema en el que estamos. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica, don Randall? Que se nota, por eso yo le garantizo a usted una cosa, se lo doy aquí firmado, que los hijos del Chapo Guzmán, Archibaldo y Alfredillo fueron agresores protegidos, es decir, le pegaban a todo el mundo en las escuelas y hacían todo, y nunca les pasó nada, los protegieron los amigos del Chapo Guzmán. ¿Cómo se le ocurre a un educador decir que va a proteger a un agresor? ¿Qué estamos creando en el país? ¿Qué clase de país le estamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos donde se protege al agresor? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué clase de educación es la que estamos teniendo en el país? Me parece que debemos tomar cartas en el asunto de la población y de una vez por todas cambiar esta filosofía de manejar el país que está completa y radicalmente equivocada. Dice José, muy acertadas las palabras de don Álvaro Ramos en Matices. Ojalá lo estén escuchando las cabezas del gobierno. Halcón agrega, estarán Cecilia Sánchez y Marco Fiori, ministra de Justicia, viceministro de Justicia, escuchando el programa de hoy y lo más importante, ¿aprenderán algo? Bueno, dice Zach, por mi trabajo tengo que andar mucho en la calle y es fácil ver cómo locales invierten millones de colones de la noche a la mañana y sin clientes. Gustavo Araya dice, bueno, eso es como eliminar la restricción de velocidad porque nadie la respeta. Es como decir, bueno, liberemos y que todo el mundo ande a lo que le dé la gana en la calle porque nadie respeta, o pobrecito porque a la gente le agarra. Voy a agregar algo más. Veo que los jueces están ordenando cerrar las prisiones del país, sí, porque hay un problema serio y no dudo que lo haya. Es como si los jueces, ¿por qué no ordenan cerrar la vía, la General Cañas, o ordenan cerrar por las presas? Porque no está funcionando. ¿Por qué sí no ordenan de una vez cerrarla? Esa es la misma lógica. Si una infraestructura que hemos abandonado por tantos años no está sirviendo, que evidentemente las cárceles del país están en un problema, no vamos a discutirlo, es igual que las calles principales, las vías principales de acceso a Alajuela, a Cartago,
a Escazú están colapsadas, evidentemente, cualquiera con 3 centímetros de frente lo puede ver, y por qué no las cerramos, ya que no están surtiendo el efecto necesario para el que fueron criadas y construidas. Ese será un programa de matices que estamos planeando para la próxima semana, desde un juez de la República que está viendo el caso de una persona, puede ordenar la liberación del caso que está bajo su jurisdicción, que es el de esa persona, o de un momento a otro puede ordenar el cierre de una cárcel completa por un caso que está viendo un juez de primera instancia o de segunda instancia, pero en este caso es un juez de primera instancia, es un juez 1 o 2 de un juzgado penal, ¿verdad? Diferente de los jueces de un tribunal penal y por supuesto muy diferente que sea una sala superior, como la sala tercera de la Corte que lleva el tema penal. Es un juez de primera instancia que se arroga la facultad de ordenarle al Estado el cierre de una cárcel por el caso de una persona, pero bueno. Esos son asuntos ideológicos. Hemos ido creando un tipo de ideología en la política criminal absolutamente equivocado, y no estoy de acuerdo, contestándole a usted su pregunta rápidamente. Por supuesto que ningún juez puede cerrar una cárcel. Por supuesto que no tiene esa autoridad. Los jueces ven un caso concreto, no son coadministradores públicos. Si los jueces son coadministradores públicos, entonces yo les recomendaría a los funcionarios públicos que coadministren la justicia, y usted verá el grito que pegan al cielo. Una de dos, si los jueces se meten en la administración pública, yo creo que debemos autorizar a los administradores públicos a meterse con los jueces, a cuestionarles todas las sentencias. O nos respetamos y tenemos algo que Locke, Montesquieu y todos los grandes pensadores, por supuesto mucho más brillantes que estas sentencias, sus escritos antiguos, dijeron: división de poderes, división y respeto de los poderes. Las cárceles las manejan el Poder Ejecutivo, no los jueces. Es por eso que los jueces deberían de poder hablar con la prensa. Es más, pueden, no tienen ninguna prohibición, por cierto, para algunos de ellos que se inventan a veces que no pueden hablar con la prensa. Sí pueden hablar con la prensa, tienen toda la facultad, son funcionarios públicos, pero por ejemplo, el caso, no me acuerdo el apellido, de don Roy, sé que se llama el juez, que es el que ordenó el cierre de San Sebastián. Murillo. Se le ha buscado enormemente. Roy Murillo. Don Roy Murillo, se le ha buscado de los medios de comunicación, el grupo Repeté lo ha buscado para que Roy Murillo explique por qué tomó la decisión y no da declaraciones. Y la jueza, que tampoco me acuerdo el nombre, pues no lo he visto en ningún lado, la jueza que liberó durante las últimas horas a un señor sospechoso de matar a su esposa y a la hijastra para hacerse con el seguro, lo deja en libertad y a ella le devuelven un bebé de 6 meses, su bebé de 6 meses, el PANI se ve obligado a devolverlo. Porque aquí no entendemos, y quiero dejarlo muy claro, la prisión preventiva como una pena adelantada. Eso no es una excepción, efectivamente, al derecho a la libertad de las personas, pero que viene mediado por algunos argumentos, como el peligro de fuga, el peligro de obstaculización de la investigación, la probabilidad de culpabilidad y además el tamaño de la pena. ¿Ustedes se imaginan el tamaño de la pena por 2 homicidios agravados? Bueno, eso suman 70 años, la pena máxima para ambos. Y bueno, igual un juez de la República, una jueza en este caso, que vamos a intentar a ver si también usa el pretexto de no hablar con la prensa, una jueza de la República lo deja en libertad de forma inmediata. Yo creo que lo que hay que hablar rápidamente no es con ellos. Yo creo que eso es perder el tiempo. ¿Y con quién hablamos? Con el Poder Legislativo, que haga una reforma que tarda mucho o algo más rápido, una interpretación de la ley que la Constitución le permite hacer y le quite estas facultades a los jueces. Rápidamente hay que hacerlo. Rápidamente, o entraremos en una crisis. ¿La tienen? Bueno, esa es la gran pregunta, sí. ¿La tienen? Sí, en mi criterio lo de las cárceles no la tienen. No, en mi criterio lo de las cárceles no la tienen. Definitivamente no tienen esa potestad. Definitivamente no la tienen. Es una intromisión en otro poder. Como si empezaran a legislar leyes. Es lo mismo. Exacto. Si usted viera a estos jueces legislando leyes, promoviendo leyes ellos mismos. No la tienen, definitivamente no la tienen, y debemos como sociedad no permitir que eso suceda. La división de poderes es un principio fundamental de la democracia. Dice María Auxi Rojas, un analista de lujo, extraordinario el programa de hoy. Gracias a usted, María Auxi, por escucharnos. Tatiana Blandón dice, no sé cuál será la peor suposición, que autoridades del Ministerio de Justicia son tontos, vos una palabra un poco más leve de la que usó Tatiana, o que están infiltradas por el narco. Auxi Monge dice, totalmente de acuerdo, lamentablemente tanto demanda al MEP el agredido como el agresor. Don Álvaro es un hombre brillante, dice Luis Diego Oriamuno, e íntegro, ojalá se convierta en precandidato presidencial, don Álvaro. Le agradezco, pero no. Estoy tranquilo aquí con usted. Gracias, pero no gracias.
Bueno, son parte de los comentarios del día de hoy. Don Álvaro, muchas gracias. Ha encendido usted las redes sociales esta tarde, pero además es un tema muy interesante que seguiremos tocando aquí en Matices. Vamos a ver si un día hacemos un debate. Realmente esto está llegando a niveles insostenibles en cuanto a la seguridad pública y a la administración del sistema de justicia, que pasa por el Poder Judicial, pero también pasa, por supuesto, con el Ministerio de Justicia. Se llama política criminal. Encompasa todo lo que es política criminal. Tenemos que tener una política criminal como sociedad. Y hay que, definitivamente en Costa Rica hay que quitársela a los técnicos y pase a la población, porque curiosamente, si usted nota, saque la estadística, aquí quien está sufriendo el embate de semejante, digamos, política criminal, si se le puede llamar a eso, política criminal, es la población. Son las muchachas que tienen que ir a trabajar en la mañana, son los obreros que salen tarde de su segundo turno. Estos son los que sufren y no tienen nada que decir de los que sufren el ataque de los criminales que son liberados, etcétera. Esto debemos sacárselo. Ni un técnico más debe tener opinión en esto, y es el momento, después de 30 años, que los técnicos son los que hablen. Es la población la que tiene que tener la palabra por primera vez en su historia. Don Álvaro, ya no nos queda tiempo, voy a robar 30 segundos al que sigue, pero usted acaba de decir, eso se llama política criminal. Sí, se llama política. Y sáqueme de la ignorancia, por favor. Dígame quién fija, en una palabra, quién fija la política criminal de un Estado. Mire, normalmente debería ser como eje central, en teoría, el ministro de Seguridad. La política criminal es decir, cómo se defiende la sociedad, cómo se define qué es la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, y los tribunales solo juzgan, no pueden meterse en la política criminal. Entonces estamos de acuerdo. Solo juzgan, nada más. El que señala la política criminal en general de un país es el ministro de Seguridad. Seguridad. El ministro de Seguridad. El que la crea es la Asamblea Legislativa. Absolutamente. Y el que la ejecuta es el fiscal general de la República. El que tiene el monopolio de la acusación pública es el Ministerio de Seguridad. Los jueces no aparecieron por ningún lado. Los jueces solo están para juzgar lo que se les presenta por del caso que les toca. Del caso que les toca. Del caso que les toca. Nada más. No entiendo, ¿acaso los hemos electo? No conozco ningún juez electo. ¿Usted conoce algún juez electo? Electo por la Corte Suprema. No, esos son nombrados. No son electos. Está bien. Sí, electo no conozco. Yo sí conozco el presidente de la República y los vicepresidentes son electos. Popularmente. Los legisladores son electos para un programa que han expuesto en una larga y metódica elección, una campaña política. Los jueces nunca he visto yo que tengan un partido político que expongan su programa. No, por supuesto que no, de eso se trata. Así es. Ejecutan lo que los otros dos grupos que sometieron a consideración del electorado, que es el soberano. No son los jueces los soberanos, no son los dueños del país, para que estemos claros. ¿Por qué nos vamos con Pampa? Esa es la canción. Porque es la canción más evocativa desde mi punto de vista de un lugar de Costa Rica que es Guanacaste, que me gusta mucho. Salud, tómese el fresquito de la tarde para que descanse de las bombas que ha tirado esta tarde. 3:25. Pampa se llama la canción. Feliz tarde. Moviendo el pasto que hace oleaje como el mar,